Muy buenas tardes, compañeritos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Muy bien, Buenas tardes, Lick. Igualmente, compañeritos. Miren, el día de hoy, como ya Buenas tardes, Lick. Muy buenas tardes. Vamos a solo dirigirnos a un conversatorio de este caso que ya leímos del librito. La idea del librito es no solo fomentar un poquito la lectura, sino cuestiones eminentemente guatemaltecas. Y después vamos a ver un casito o dos casitos, creo, también similares a esto, reales y que están en pleno proceso. Y ver, pues, el hacer a la larga un recorrido de nuestro estudio de teoría jurídica del delito. Bueno, ¿quién de ustedes nos puede dar un resumen chiquitito del libro, del contexto en sí que nos interesa en el aspecto jurídico? Le doy la palabra. Jovenazos, un resumen, hombre, pequeñito, a ver quién se anima. Total tranquilidad, aquí se vale equivocarnos, se vale de todo, no se preocupen. Estoy hablando con los futuros jueces, futuros magistrados, futuros abogados. Su espacio. ¿Se recuerdan de don Julián? Buenas tardes. Carmen ya levantó la mano. Sí, a ver, doña Carmencita, cuéntenos. Sí, buenas tardes, licenciado. Bueno, en lo que yo sé es que hablan sobre la familia en la que vivía Julián, ¿verdad? Sus papás, sus hermanos y todo. Y en resumen, solo hablan mucho de las costumbres que ellos viven, los rituales que ellos hacen. Lo muy importante es que son hacer los rituales en ceremonias como el matrimonio, para celebrar el casamiento de unas personas y etcétera. Y ¿cómo se llama? Y en el caso jurídico que pasó con Julián, que cuando con su vecino, que lo estaba, digamos, el vecino lo quería maldecir porque no quería que él y su familia vivieran ahí, ¿verdad? Le tenía celos y entonces en una ocasión que él sintió que lo estaban acosando demasiado, que su vecino lo estaba acosando mucho, salió de la madrugada y a ver, y como ellos, el vecino era como decir un hechicero, decir alguien que maldecía, y bueno, le empezó a conjurar un montón de cosas y como en las culturas indígenas, el creer en personas que maldicen y todo eso es muy, muy fuerte. Entonces él lo siguió maldiciendo y todo eso y también pues en las creencias de los indígenas, también como su esposa murió digamos, porque le tiraron una maldición. Eso es lo que dicen en la creencia indígena. Y después a él, ¿cómo se llama? Lo siguió al vecino porque lo seguía amenazando a él y a su familia y también estaba amenazando a su cultivo. Y entonces en una de esas, cuando en la madrugada lo estaba maldiciendo y todo eso, él salió y para que lo dejara de molestar y todo, lo siguió hasta digamos, su lugar donde hace sus rituales así de hechicería y todo eso, y le dio un golpe con una vara, con un palo, digamos, pequeño, y en eso lo mató. Y después fue con su vecino y después ahí fue como inició todo el proceso donde lo estaban condenando por homicidio. Ese es el resumen que yo podría dar. Excelente, doña Carmen. Me encanta el resumen. No sé si alguien más quiere completar ese resumen. Con confianza, por favor. Muchas gracias, doña Carmencita. Muchas gracias. ¿No hay nadie más que quiera unirse a ese resumen? Por favor.
Licenciado, yo siento que, buenas tardes ante todo, yo siento que el libro se trató sobre la vida de un indígena en la cual llevaba una vida normal, una vida donde vivía en una comunidad, porque si nos damos cuenta, en los capítulos de educación, no es una educación como la nosotros la vemos, ¿verdad? Como la que nosotros hemos tenido, sino que para ellos la educación fue, por ejemplo, la de Julián, fue de cultivar, fue de enseñarle a cultivar, fue enseñarle a labrar, fue a taxicar, creo que es. Y la educación de Talín, pues no fue que fuera al colegio, sino que fue a hacer los quehaceres de la casa. Se trata de una vida normal de un indígena hasta que un brujo viene y embruja. Bueno, José Bravo, tiene un chucho bravo ahí. No se preocupe, dele. Buena broma. Así como ustedes me molestaron por los gallos al inicio, ahí estoy molestado por los chuchos. ¿Cómo se llama? Ahí es donde empieza todo, porque el brujo no les tenía envidia porque él no podía tener hijos. En cambio, Julián y Talín sí pudieron tener hijos, ¿verdad? Entonces yo siento que desde ahí empezó el conflicto y cuando él se dio cuenta lo que estaba haciendo este brujo, como se da cuenta por el chucho, ¿verdad? Porque el perro empieza a ladrar. Entonces, cuando se da cuenta y se da cuenta que este no para, que no se fue a su casa, sino que se fue a donde estaban las rocas, aquel río donde estaban las rocas, yo siento que fue un miedo el que le dio, porque recordemos que, como decía el libro, que el maíz para ellos no solo es alimento, sino que es algo sagrado. También que estaba diciendo que se muriera él y sus chirices, ¿verdad? Y es ahí donde agarra un palo y le empieza a dar, pero yo siento que fue por miedo. Eso es mi resumen. Excelente. Muchísimas gracias, don Josué. Bueno, ¿quién más ahí alimenta? Pero ya sabemos el contexto, o nos deben recordar el contexto del libro. Ahora, como estamos viendo derecho penal y aplicar derecho penal, y ustedes futuros jueces, porque aquí estoy yo viendo posiblemente más de 130 jueces o magistrados en un futuro. Aquí la facultad para eso es, para ir creciendo, y ustedes son los futuros profesionales, futuros jueces. Le tengo mucha confianza a esta generación, una fe a esta generación. Uno simplemente solo está brindándoles un pequeño eslabón y ustedes son los grandes profesionales del futuro. Ya como jueces, siéntese ahorita juez, un juzgador ahorita. ¿Quién del resto de la clase se atreve a decir cómo resolvería el caso? Con confianza, jóvenes, futuros jueces. Tengámonos confianza. Yo les tengo mucha confianza, les tengo mucha fe a ustedes. Hablen, aquí no se vale equivocar. Yo les voy a, antes de que hablen, les voy a decir algo que se lo dije a la sección anterior y es muy cierto. En derecho penal nadie tiene una verdad absoluta. Nadie es el sabio absoluto. No. Aquí cada quien se respeta su criterio. Ustedes podrán decir, yo resolvería el caso del lado A, del lado B, del lado C, y la verdad es que los tres tendrían la razón. O sea, no lo que yo fije es porque yo tengo totalmente la razón, no es cierto, para nada. Y por eso los invito a que se expresen, pero ya con el conocimiento que ya tenemos de la teoría jurídica de delito. Que no solo me digan, yo lo condenaría, yo lo absolvería. No. ¿Por qué? Ya jurídicamente hablando lo que hemos hablado. Entonces, la idea es ver ustedes que se expresen. ¿Quién se atreve a decir cómo resolvería el caso? Con la confianza, como juez, por favor. ¿O estuvo correcto la decisión del juez? Jovenazos. Licenciado, disculpe, ¿nos podría decir
perdón, ¿nos podría decir o terminar de resumir el libro, o dar el resumen de cómo o cómo lo condenaron o todo así? Personalmente yo no tuve tiempo esta semana de leerlo, y entonces, pero sí lo quiero leer, pero no Fíjese, sé doña muy bien. Alexa, que lo acaban de decir ahorita, él fue condenado a homicidio. Ah, perdón, licenciado, no escuché. Gracias, disculpe, no escuché. No se preocupe. Entonces, ¿cómo lo resolverían? Con confianza, compañeritos, no se preocupen. ¿Hubo delito? No hubo delito. Doña Orpa, cuénteme. Perdón, licenciada, buenas tardes. Yo siento que sí hubo delito, pero el juez se guió más por lo que está escrito en las leyes y no por el derecho consuetudinario como ellos lo planteaban también en algún momento, ¿verdad? Que él no lo quiso absolver. Yo lo hubiera absolvido porque realmente, como se dicen, ahí en las costumbres es muy diferente a como nosotros estamos acostumbrados y alfabetizados, y esas personas no. O sea, usted lo hubiera absuelto. Yo lo hubiera absuelto. ¿Cuáles serían las circunstancias o motivos por los cuales lo hubiera absuelto de conformidad con lo que ya vimos? ¿Hubo acción? ¿No hubo acción? ¿Tipicidad? ¿Antijuricidad? ¿No antijuricidad? ¿Culpabilidad? ¿No culpabilidad? Sobre eso es el tema. Yo siento que no hubo culpabilidad. Nuestro sentir tiene que coincidir con lo técnico. Yo siento que no hubo culpabilidad porque él realmente sí hizo la acción, pero, no, entonces no hubo acción porque él hizo la acción pero no la pensó, no, que él solo reaccionó. No, sí hubo acción, sí hubo voluntad, sí. Entonces, no sé. Ese es el tema, por eso en teoría jurídica de delito hay que ver, hubo acción, hubo tipicidad, hubo antijuricidad, hubo culpabilidad, o no hubo acción, no hubo antijuricidad, tipicidad, antijuricidad o culpabilidad. ¿Qué no hubo? Porque no podemos venir a decir nosotros, no, yo siento que no hubo delito. Pues ya estamos en este nivel para explicar por qué no hubo delito, o porque sí hubo delito. Muchas gracias, doña Orfa. No sé si alguien más quiere apoyar a doña Orfa. Con confianza, hombre, de veras. Tenemos que hablar, tenemos que poner en práctica ahorita lo que hemos visto. Si para eso es el tema del caso. No solo por enterarse, un caso así curioso, sino que por enterarse. Y analizar, de conformidad con la teoría jurídica de delito, realmente, ¿qué hubiéramos aplicado ahí? Buenas tardes. Doña Adela, cuéntenos. Sí, yo sí considero de que fue condenado de la forma correcta, que sí hubo acción y fue típica, ¿cómo es? Esa parte, pero yo sí considero de que fue adecuada, digamos, cómo fue juzgado y que él sí realmente cometió homicidio. Ok. Doña Francisca. Buenas tardes, licenciado. Pues bueno, yo considero que sí hubo delito definitivamente, y no nos podemos basar en estos derechos constitucionarios porque pues no estaba pegado a derecho, ¿verdad? Es algo que ellos no tienen permitido hacer. Y sinceramente no terminé de leer el libro, lo inicié pero no lo terminé. Sí pienso terminarlo, pero no me dio tiempo. Entonces yo digo que sí cumple con toda la descripción del delito, ¿verdad? Porque fue una acción y no hubo nada o sea, no hubo ningún tipo de inacción o algo que justificara esta acción, ¿verdad? Entonces también fue típica, antijurídica. Ahora, culpable, como decía el compañero, pues quizá él pudo haber actuado, como decía el compañero anteriormente, por miedo, ¿verdad? Quizá no lo pensó en ese momento, sino simplemente actuó, ¿verdad? Podría ser.
Entonces, ¿hubo o no hubo delito, doña Francisca? Porque si usted me dice que hubo miedo, ya es una causa de inculpabilidad. Y si existe una causa de inculpabilidad, ya no hay culpabilidad y como consecuencia ya no hubo delito. Sí hubo delito, Lick. Entonces no hubo miedo. Es que en esa parte sinceramente sí me confunde, porque quizá él lo hizo por miedo a que esta persona siguiera haciéndole daño a su familia, ¿verdad? Entonces ahí sí sería un dilema. Sinceramente no sabría cómo resolverlo ahí. Pero ¿y entonces hay delito o no hay delito? Usted como juez. Ay, sí habría delito, Lick. Ok, Sí, perfecto. porque asesinó a la persona, entonces sí habría delito. Ok. Doña Carmen, cuénteme. Sí, buenas tardes. Sí, pues como aquí el libro describe bien lo que dijo el juzgador, que él lo condenó a 10 años, incluso lo iban a condenar de primero a pena de muerte por haber cometido un delito de tal magnitud, ¿verdad? Pero como usted también nos explicó que cuando falta cualquiera de las, ¿cómo se llama? De lo que describe en el delito, que es la acción típica, antijurídica y culpable, no hay delito, ¿verdad? Entonces, en ese caso, él actuó por miedo invencible. Lo que yo recuerdo que estaba describiendo el abogado defensor, que decía que él actuó por un miedo a que las costumbres que ellos tienen de que el hechicero, mejor dicho, hubiera podido actuar de una manera que de verdad lo hubiera maldecido, que le hubiera hecho que su familia se muriera o que su huerto se muriera. Entonces, yo considero la verdad que ahí no hubo delito, ¿verdad? Yo considero que no hubo delito porque no hay culpa. Ok. Mira, eso quería escuchar yo. Eso quería escuchar yo, ese tecnicismo. Y me encanta escucharlos. Doña Dalia. Licenciado, se podría decir que él lo hizo en defensa propia también, ¿verdad? Puede hacer. No, solo para comentar que se podría decir que él lo hizo en defensa propia. O sea, si es defensa propia, ¿qué pasa? Si lo hizo no hay delito. bajo legítima defensa, no hay delito. Pues se tendría que levantar una denuncia, tal vez. No. Si se determina que lo hizo bajo legítima defensa, ¿qué es lo que sucede? Tiene que haber una amenaza real frente a él para que se tome. Ese es un requisito, ¿no? Ok, pero doña Dalia dice que no sí hubo la antijuricidad. Doña Dalia dice que sí hubo legítima defensa. Eso es lo que yo entiendo. A su parecer. Sí, yo diría que sí. Ok, y si hay legítima defensa, ¿qué pasa? No es delito. ¿Por qué no es delito? Porque está defendiendo el bien jurídico que sería la vida de su familia. Ok, pero ¿qué elemento de la teoría jurídica del delito ya no existiría por la legítima defensa? Yo digo que la antijuricidad la antijuricidad. Igual esa sería una de las respuestas a lo que voy viendo, que sería que no existió delito porque existe una legítima defensa que anula la antijuridicidad y como consecuencia no hay delito. ¿Estamos ahí? ¿Así? Aquí el dilema es el siguiente, yo creo que por eso es la conclusión del libro. El libro plantea así un interesante título místico y que dice: el ladino me jodió. El ladino me jodió. Entonces uno al leer el libro y todo el asunto llega a la conclusión: ¿por qué el ladino lo jodió? Porque ¿quién es el juez? El juez es un ladino. Entonces, en conclusión es: el ladino me jodió porque él no conoce mi cultura. Él desconoce la cosmovisión indígena del lugar. Y el juez, al desconocer la cosmovisión del lugar, entonces aplica su justicia
y deja a un lado nuestra justicia con base en nuestra creencia y cosmovisión. Don Pablo. Bueno, licenciado, muy buenas tardes. Pues bueno, yo creo que es un caso bastante interesante. Como usted lo decía, el título, yo creo que es bastante elocuente, viéndolo desde el punto de vista que usted lo ve, siendo de que para él tal vez las cosas se debieron haber dado más a su favor, teniendo en cuenta que en su entorno lo hacen en su pueblo, por decirlo de alguna manera, tal vez hubiera quedado absuelto, como dicen los compañeros, pero para él simplemente cometió asesinato y no tenía ninguna base para alegar una defensa, porque, bueno, tal vez no estaba siendo amenazado de una manera tangible como para argumentar de que fuera de verdad a correr peligro, un peligro cierto de, digamos, un intento de ideología contra su familiar. Entonces, yo creo que aquí es donde... No muy lo escuchamos, don Pablo, perdone. Es verdad, por parte de las leyes y por el lado de su pensamiento. No muy le escuchamos, don Pablo, perdone. ¿Me escucha? Ahora sí. No sé si me había escuchado lo anterior. Está complicado, no sé, pero no sé, el audio no se oye bien, entrecortado. Licenciado. ¿No se escucha ahora? Sí, don Andrés. Ya había encontrado aquí en lo que había estudiado anteriormente el discurso sobre el error de prohibición culturalmente condicionado. Dice: el que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será examinado de responsabilidad cuando por igual razón esa posibilidad se haya disminuida, se atenuará la pena. Es el error de prohibición culturalmente condicionado. No tanto, don Andrés. Le voy a decir por qué no. Porque el error culturalmente condicionado, como usted lo acaba de decir, es cuando en la comunidad esas acciones, ellos por su cultura están permitidas. Pero aquí no está permitido matar. Igual que el resto de la sociedad no está permitido matar. Solo está permitido hacerlo por legítima defensa. Pero si no, no. El error culturalmente condicionado son acciones donde en su cultura está permitido, aunque en el Estado no. Por ejemplo, el tema de la droga, de la coca, de los grupos aquellos, que hay ciertos lugarcitos en el mundo donde ellos son caníbales. Pues ahí es su cultura. Pero en esta cultura no está permitido matar. En la misma cultura indígena o aquel lugar, aquí en Guatemala no hay una cultura que se considere que matar es correcto. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Disculpa, y por el error en los elementos subjetivos de la causa de justificación, que por decir, él hubiera creído que al cometer posiblemente este homicidio que habían comentado, él se disculparía su acción, quedaría... Tampoco ahí hubo error, don Andrés, tampoco hubo error. Él sabía lo que estaba haciendo. El error es cuando usted desconoce lo que está haciendo. Pero va llegando por ahí algo importante en lo que usted está diciendo. Va llegando y me encanta que esté agarrando temas complejos, porque lo que usted hace son temas bien complejos, bien complicados. Y si puede lo complejo, lo más sencillo, claro que sí. Muchas gracias, don Andrés. Don Pablo, cuéntenos. Al final, ¿qué opina? Ahora me escucho bien. Bueno, es que
como usted lo dice, es una cuestión bien curiosa porque, a ver, por un lado podemos decir que tal vez él pensaba que bajo las leyes de su comunidad le pudo haber ido mejor que bajo las leyes, por decirlo así, citadinas enviado en base a derecho penal, pero claramente, como usted lo acaba de decir ahora, yo creo que ni en su comunidad le hubiera ido del todo bien, porque como todos sabemos, el asesinato no deja de ser un asesinato, y pues no creo que haya podido probar de ninguna manera. Miren, pues yo les voy a, para ir terminando esto, porque el tiempo nos corre, y lo voy a repetir. La conclusión que yo llegue no es una conclusión con absoluta verdad, no es así. Si ustedes este caso se lo plantean a 5 jueces penales, los 5 jueces penales les van a dar distintas respuestas. Eso así es. O sea, mi respuesta no es la verdad absoluta. Por favor, manténganlo. Es la verdad suya. Lo que a mí me interesa es que se resuelva técnicamente, nada más. Nada más. A mí me encanta acá, ya habló don Andrés, el tema del error culturalmente condicionado, el error en los elementos de los casos de justificación. Alguien ya habló también sobre que lo hubieras culpado por miedo invencible, miedo insuperable. Alguien también, y muchos hablaron ya sobre que existe una legítima defensa. También insistió alguien que dijo que la sentencia está correcta. O sea, todo se vale, todo se vale. Y al contrario, es de felicitarlos por ser expresivos, por mantener un criterio. Lo único que yo quiero acá es hacer una reflexión de la teoría jurídica del delito en un caso tan complejo, porque este caso no crea que es sencillo, el caso es bien difícil. Y este caso también parto con una ventaja hacia ustedes, porque este caso yo lo he estudiado y yo lo he leído muchos años. O sea, ahí parto con ventaja hacia ustedes, pero no quiere decir que yo tenga la razón, tampoco. En derecho penal, todos tienen la razón, siempre y cuando me justifiquen, me motiven, me fundamenten su decisión. No solo con decir, yo lo condeno. No, yo lo condeno porque para usted hubo una acción, tipicidad, injuriosidad y culpabilidad. No hubo ningún elemento que prescindiera de los elementos típicos del delito. O bien, como alguien dijo, bueno, yo sí lo exculparía porque para mí hubo una causa de inculpabilidad por miedo invencible. ¡Qué bien! ¿Y por qué miedo invencible? Porque él lo explicó que él lo hizo por miedo, porque tenía miedo que le iba a destrozar su cultivo y a su familia. Es razonable. Vuelvo a repetir, no tengo la verdad absoluta, como nadie la tiene. Nadie. La verdad absoluta nadie la tiene, solo su verdad debidamente motivada. Eso es lo más importante. Yo he llegado a la conclusión de este caso que yo sí lo absolvería, obviamente, porque para mí sí existió una legítima defensa, como alguien lo dijo, y uno dice, bueno, legítima defensa, ¿y por qué legítima defensa? Ahí viene el tema. Recordemos que para que exista legítima defensa hay 3 elementos. El primero es una agresión ilegítima. El segundo es la necesidad racional del medio empleado para defenderse. Y el tercero es falta de provocación. Eso es. Ahora la pregunta es, ¿hubo agresión ilegítima? Interesante. ¿Hubo agresión? Para mí sí hubo agresión. ¿Y por qué para usted sí? Pues si eso dice que el brujo mató a su esposa y que el brujo está matando a su hijo, es que ese es el tema. Porque el tema sí es, el brujo ya se jactaba que él le había dado muerte a su esposa a través de una enfermedad rara. Y efectivamente la esposa empezó a sentir unos escalofríos, fiebres y una situación rara en su cuerpo. A raíz de esa situación, la esposa fallece.
Y el brujo le decía y le anticipaba que se iba a matar a su mujer porque le iba a hacer brujería. Y efectivamente vio que el brujo le estaba haciendo brujería a su mujer y su mujer se murió de una enfermedad rara. Y después el brujo le viene a decir, después de la muerte de su esposa, le viene a decir, así como maté a tu esposa, voy a matar a tu hijo. Y efectivamente el hijo a los pocos días empieza a padecer de esa misma enfermedad rara. Entonces usted como padre, ¿qué hace? Y eso es lo que yo siempre les he dicho. Para ser un buen juez, por favor, y ustedes lo van a hacer, siempre colocarse en los zapatos de la persona a quien está juzgando. Colóquese. Y usted colóquese ahorita en los zapatos de don Julián. Colóquese en los zapatos de don Julián. Usted, don Julián, vive una vida tranquila, pero le tiene envidia al brujo y el brujo lo empieza a amenazar que le va a matar a su esposa, con brujería, obviamente. Y efectivamente viene su mujer, se enferma grave, rara y se muere. Después el brujo lo vuelve a decir, ay, ya maté a tu mujer, ahora voy por tu hijo. Y su hijo empieza a padecer esa enfermedad rara. ¿Qué hace usted como don Julián? ¿Qué hace? Cuéntenme, ¿qué harían? Con total verdad, ¿qué harían? Licenciado. ¿Sí? Pues yo me lo bajo de una, así como diría esa. Va, muy bien. Don José Huarcas. Sí, licenciado, pues la verdad yo estoy de acuerdo con lo que usted piensa, porque pasó un caso similar aquí con nosotros, pues, bueno, le pasó a mi tío, pues según él, o sea, tenía como 9 o 8 años más o menos, pero aún me acuerdo de este caso. Ya hace medio siglo usted. Una señora, una señora dice que, bueno, según mi tío, es ella quien le había provocado esa enfermedad. Entonces, lo que dice mi tío es ir a amenazar a esa persona y decirle de que si no deja a mi tío tranquilo, esa persona, o sea, mi tío amenazó a la persona. Después, las semanas siguientes, mi tío ya empezó a curarse de su rodilla, ya que su rodilla es el que se estaba pudriendo. Entonces, a través de esa amenaza, mi tío ya se curó, pues ya no siguió esa enfermedad, que realmente sí se curó. Entonces, en ese caso, usted usted tiene razón, pero el problema es de que nosotros, o sea, no vivimos en esta sociedad, no que vivimos en otra sociedad. Entonces, desconocemos. Entonces, o sea, yo tengo un hermano que también está estudiando de Derecho, pero él no cree en esa, aunque vive en esta sociedad, en esta costumbre, pero no cree en esos tipos de brujerías. Entonces, ese es el problema, o sea, no creemos y realmente sí hay posibilidad de que existen estos tipos de brujería. Entonces, simplemente eso, licenciado, gracias. Excelente, a eso quería llegar. Y a eso llega el libro. Dice, el ladino me jodió. ¿Por qué lo jodió el ladino? Lo jodió el ladino porque el ladino no conoce la cosmovisión del lugar. Muchos de ustedes, seguro muchos, y no todos, le hablan de brujería y ¿qué dicen ustedes? Eso no existe, hombre. Eso no existe. Aquí solo Diosito, solo Jesucito, solo la Virgen María, la Virgen Guadalupe y hasta por la muerte pueden creer, pero menos por la brujería. La Santa Muerte que ahora está hasta de moda. Entonces, pero no por brujería. Entonces, ¿quién falla ahí? Falla el juez que para juzgar tiene que inmiscuirse y tiene que saber todo el contexto, porque si no va a juzgar muy mal. Y en este caso concreto se está viendo que la persona ya mató a su esposa y tangiblemente está matando a su hijo. Entonces él va y ahí se puede dar la agresión ilegítima, porque para él sí hay una agresión.
Entonces, viene y cuando es él agredido, porque no es una ficción, ya su mujer está muerta y su niño está pasando lo mismo, y lo peor que el propio brujo le está diciendo que él va a matar, así como mató a su esposa, va a matar a su hijo, y en la comunidad se cree en eso. Por aquí hay una total creencia en esto. Es ahí donde el derecho penal tiene que ser justo. No puede separarse de esa realidad, de esa cosmovisión indígena. No puede sustraerse. Y máximo en Guatemala. En Guatemala se da. El problema es para nosotros que no creemos. Pero si vamos a juzgar en una comunidad, tenemos que atender el caso con todas y cada una de las circunstancias del lugar de la cosmovisión. Yo les apuesto que muchos de ustedes no creen en brujería. Eso no existe. Pero ¿y qué pasa si en esos lugares sí existe? Sí creen. Y en ese contexto se dio el caso. Entonces, para mí, eso estoy diciendo, yo no tengo la verdad absoluta como nadie la tiene. Yo lo juzgaría de la siguiente manera. Ahí existió una legítima defensa porque se da una agresión ilegítima bajo la creencia y contexto de la cosmovisión debidamente probado, ¿verdad? No, aquí está probado. Necesidad racional del medio empleado, pues él no utilizó otra situación más que un palo para defender, para que ya no siguiera matando a su hijo. Y que él no provocó el hecho. Entonces yo creo que ahí se podría dar bien la legítima defensa. Tampoco me aparto de la otra idea, no como causa de justificación, sino como causa de inculpabilidad cuando uno mide lo relativo al miedo invencible. Posiblemente también, si no hay una causa de justificación, podría irse por una causa de inculpabilidad. Y a través de la causa de inculpabilidad y de miedo invencible, don Julián podría haber salido libre. Eso es de mi punto de vista. Lo importante acá es que, y a lo que quiero reflexionar, es que tenemos, por eso es multilingüe y pluricultural nuestra nación. Y el tema de la brujería es tema muy de lugar, es creíble. Así como nosotros no creemos en el Buda, vaya usted a esos lugares budistas y ellos le van a creer en el Buda. Así como nosotros no creemos en las otras religiones no creen en las nuestras. O sea, hay de inmiscuirse en las culturas. Doña Carmen, ya que usted, de todos los que piden la palabra, doña Carmen todavía no ha intervenido. Cuéntenos. Sí, y solo me faltó también decir que también el compañero de Julián, que se llamaba Mariano, también lo absolvieron, lo querían condenar también por, ¿cómo se llama?, por complicidad en el caso, que él le había dicho, Julián le había contado a su compañero, a su vecino, que él había lastimado al brujo, pero que tenía miedo de que, ¿cómo se llama?, de que volviera otra vez a amenazarlos. Entonces él lo querían condenar como un cómplice, ¿verdad? A Julián como el actor y a su compañero como el cómplice. Y entonces después de el estudio, de todo lo que hicieron, lo dejaron libre porque dijeron que él no tenía la culpa por solo no haber encubierto el ¿cómo se llama?, el delito, sino solo no saber qué hacer en ese caso. Muy bien. Antes de darle palabra a don Pablo, a doña Adela y a don Andrés, el tema de la brujería es una cultura, es parte de una cultura y muy enraizada que se cree. Y con esto sigo al siguiente paso. Ustedes lo pueden buscar ahí por internet, que ahora ustedes lo tienen todo en la palma de su mano, que ya hasta da miedo hablar con ustedes porque ustedes lueguito lo descubren a uno. Pero si alguien ahí busca en el año 2015, miren esto, 2015, no estoy hablando de 1515, no, 2015.
un grupo de una comunidad de Poptún Petén mató a una pareja, a unos esposos brujos, por ser brujos. ¿Y saben lo peor? Confesos. Y hasta levantan un acta donde ellos declaran haber matado a la pareja de brujos. 2015. ¿Qué hacemos ahí? Y para no ir tan lejos, 2020, ¿se recuerdan de aquel también en Petén, donde mataron a una persona por ser brujo? Salió en las noticias y fue un gran escándalo porque a larga él creo que era un técnico de una institución internacional y lo mataron por ser brujo. O sea, aquí nos da el parangón de que este tema hay que tratarlo. Pero en esos dos últimos casos yo no puedo ni me atrevo a hablar porque no sé más el contexto. Del año 2015 solo salió la noticia, recuerdo yo, en Prensa Libre, y me recuerdo que fue un sábado. Salió un viernes o sábado. Salió la noticia, y a mí me impresionó porque la misma comunidad no sé, la pueden buscar ahí en internet, la misma comunidad de Poptún, un grupito de gente de esa aldea le dio muerte y son confesos y levantan un acta donde dicen que ellos se declaran que ellos dieron muerte a ese esposo de brujos por ser brujos, porque estaban dañándole a su comunidad. Ojo, lo del libro no es un tema aislado, jovenazos, es un tema vigente. Mírenlo ahí en Prensa Libre, se van a dar cuenta. O no se recuerdan eso hace 2 años. Hace 2 años pasó eso. Mataron a uno por brujo. Bueno, esos 2 casos yo no me atrevo a hablar más porque desconozco el contexto. Ahora, del caso del libro, sí me atrevo porque para mí sí puede darse una legítima defensa o el miedo insuperable, como lo manifestaron algunos de ustedes. Muy bien, doña Adela, cuénteme. Licenciado, pues justamente yo le iba a hacer esa pregunta con respecto a lo que usted mencionaba precisamente ahorita, en cuanto a que si pensando en que pudiese ser inocente esta persona por haber matado a este señor por ser brujo, quisiera decir entonces de que sí podría ser justificable este tipo de situaciones, porque digamos por lo menos lo que usted decía, ¿verdad? El hecho de que yo al principio le dije, ¿verdad? De que yo consideraba que sí, esta persona era culpable y que sí había cometido un delito, porque yo por lo menos en lo personal no creo en la brujería. Entonces, pero al ver toda esta otra parte que usted mencionaba y en cuanto a este tipo de situaciones que se dan en estos lugares, en que sí creen y todo, entonces sí como que es más complicado y entonces sí podría pensarse que si el juez cometió el error en declararlo culpable por todo lo que se ha mencionado, quiere decir de que sí tendría entonces validez que cualquier persona podría matar a alguien solamente por el hecho de pensar de que le estén haciendo daño a su familia o a él o a alguien cercano. Mire, doña Adela, el tema aquí no es justificarlo por el hecho de matarlo por ser brujo, no. Como lo que pasa en Poptún o en Petén, esos 2 lugares, yo esos 2 últimos lugares, esos 2 últimos casos, no me atrevo porque desconozco el contexto. Pero en este del libro sí me atrevo porque el contexto es, no lo mató por ser brujo, no, lo mató porque el brujo sí le hizo daño y mató a su esposa y está matando a su hijo. Lo que pasa que, perdón, que en nuestro contexto, agresión solo es un disparo, un machete, una pedrada, algo que visiblemente nos pueda matar.
Ese es en nuestro contexto. Pero el contexto del lugar, la brujería también da el mismo resultado. Sí, pero perdone, licenciado, es ahí donde yo iba mi pregunta, digamos, porque por lo menos, si no había evidencia, pruebas que pudieran corroborar que sí realmente el brujo había hecho daño a la familia, o sea, solamente lo decía, según entiendo. Pero la mujer es que la esposa ya había fallecido y falleció a través de una enfermedad rara. Y esa enfermedad rara era porque el mismo brujo le había anticipado que le iba a matar a la mujer por brujería. Es que ese es el tema. O sea, sí, licenciado, yo le comprendo esa parte, pero por ejemplo, solo por el hecho de que yo venga, o sea, eso es mi pensamiento. Pues. O sea, digamos, yo lo estoy viendo desde ese punto de vista. Solo por el hecho de decir, yo estoy provocándole le estoy dañando a alguien, pero si no hay algo que justifique que sí realmente fue así, ahora no tiene validez. Ahora usted no vería amenaza que un brujo le diga, usted póngase en lugar de este señor. Ajá. De este señor. Usted ponga en lugar de este señor. Usted, doña Adela, usted vive tranquila, en paz, sin ningún problema. Después viene una bruja, le dice, te voy a matar a tu esposo. Y usted dice, y usted cree en la brujería. El tema es que aquí estamos hablando con personas que no creemos en eso. Pero pongámoslo en el contexto. Hay una bruja y le dice, a usted, usted me cae muy mal, y voy a matar a su esposo. ¿Usted qué siente? Bueno, aparte de esto, su esposo empieza a tener una enfermedad rara. Y usted, por más que lo cure, bueno, no se puede curar. Y usted y la comunidad sabe que es el brujo, la bruja la que lo está matando. Y efectivamente se muere su esposo. Y después encuentro otra vez a la bruja y le voy a decir, ya te maté a tu esposo. Ahora le voy a matar a su hijo. Y usted cree en eso. Y efectivamente el hijo empieza a padecer de lo mismo que lo anterior a la muerte de su esposo. Y además le dice el mismo brujo que le va a matar a su esposo, sus cultivos y toda su raza. ¿No se siente usted ahí agredida o amenazada? Agredida más que todo. Bueno, tal vez sí, así como lo está mencionando, sí, puede ser. Pero digamos, en el caso del juez, yo pienso de que sí, digamos, si yo fuera en ese momento quien estuviera a cargo de eso, yo pediría pruebas. O sea, no sé mucho eso de la brujería. Mire, es por lo mismo, doña Adela, como nosotros no estamos en la cosmovisión, nosotros queremos, efectivamente, usted no está casada en la cosmovisión. Si usted fuera la juez del lugar, estoy seguro que también podría haber resuelto lo mismo que resolvió el juez, porque no creemos en las creencias de esa comunidad. El peritaje cultural. Ahí eso es lo que iba a ir. Ahorita iba a ver. Yo lo que considero es de que tendríamos primero que creer, digamos, en eso para poder entender el caso. En mi caso, o sea, yo no creo tanto en la brujería tampoco, pero si yo estuviera en una comunidad que sí creen, o sea, de por sí tendría que creerlo, ¿verdad? Para poder hacerlo. Y aquí el problema aquí fue de que él habló y conforme fue hablando fue que fueron pasando las cosas. Entonces, digamos que eso serviría también como prueba. Mire, doña Tirsa. Y aparte que confirmó que había matado a la esposa, lo confirmó, entonces eso sería una prueba, porque o sea, el esposo no lo estaba culpando, sino que el brujo solito se apareció y le dijo, yo la maté, entonces también. Eso sí sería injustificable. No, y don Andrés tiene un acento muy importante, genial. Ahí iba a culminar con esto, porque nosotros vivimos en la capital. Y yo siempre he dicho que
parecemos que vivimos una burbujita y creemos que todo el contexto de la capital es el contexto del interior, y muchas veces no es así. Yo soy del interior, orgullosamente del interior, y yo conozco el interior y conozco la capital, y es diferente. Y para ir a juzgar al interior tengo que conocer el contexto de ahí del interior, aunque exista una cabecera departamental muy ladina o muy ladinizada, tiene cosas muy distintas a la capital. Y yo lo que sueño es que la inmensa mayoría de ustedes sean los grandes jueces o los grandes magistrados que tengamos en el futuro. Y créanme que la capital, hay lugares tan cerquita de la capital que usted puede llegar a ser juez o jueza de esos lugares. Háblese de un territorio de Chimaltenango, que lo tenemos cerquísima de la capital. Ahí hay otras cosas también. Y tenemos que concentrarnos y ubicarnos en ese contexto de ese lugar para administrar justicia correctamente. No podemos llevar nuestra idea y nuestra cosmovisión a un lugar donde es diferente a lo nuestro. Y ahí lo dijo don Andrés, perfecto. Yo no me puedo inmiscuir tanto porque desconozco la cosmovisión del lugar, pero sí tengo la obligación como juzgador o juzgadora de hacer justicia. Y para hacer justicia, lo dijo perfectamente don Andrés, existe el peritaje cultural, en estos casos muy importante. Y en el ámbito del derecho probatorio, en el ámbito procesal penal, ustedes se van a dar cuenta que existe la libertad probatoria. Usted como juez, para poder juzgar, y ahí le doy toda la razón a doña Adela, es las pruebas. Y una de las pruebas, aparte de lo que ya se dijo, es un peritaje cultural o 3 peritajes culturales, donde los peritos de la comunidad, con historicismos, con cuestiones reales de la comunidad, nos va a explicar qué es un brujo, qué es la brujería, y si el lugar cree en la brujería y qué alcance tiene la brujería. Entonces, ya con base en este contexto cultural, uno tiene la obligación de entender el contexto de la comunidad, lo que se llama la cosmovisión indígena de ese lugar, tenerlo, porque no podemos juzgar con una mentalidad capitalina o una mentalidad que no creemos en esto, juzgar con base en nuestras creencias. Tenemos que juzgar con base en la creencia de la comunidad. Imaginémonos que en Guatemala hubiera, dentro de poco se puede dar, un territorio musulmán en Guatemala. Musulmán. Y a usted le toca que ir como juez, porque puede ser territorio musulmán religioso, pero bajo las reglas de Guatemala. ¿Qué va a pasar? Usted tiene que ir a juzgar hechos musulmanes y tiene que entender ahí cuál es la cosmovisión del musulmán. No va a ser lo mismo que el cristiano. Y no solo porque es cristiano usted se va a ir al cielo y el musulmán no. ¿Qué culpa tiene el niño recién nacido que lo bautice en el ámbito de esa religión y crea solo en eso? Usted tiene que ubicarse en ese contexto para juzgar y ser justo. Por eso hablamos tanto la vez pasada de los juzgados de paz comunitarios, porque sí son necesarios que uno pueda juzgar con base en la creencia y costumbres del lugar. Máxime cuando son hechos como estos, muy diferentes a lo nuestro. Ahora la pregunta es, el caso de Petén, los 2 casos de Petén. Ahí puede ser un poco diferente, pero yo no me atrevo a hablar más porque desconozco más allá de los hechos. Pero busquen ustedes la noticia de 2015 y da hasta gracia porque la comunidad dice, los matamos nosotros. Hicimos y firmamos un acta donde nosotros los matamos por brujos. Es una cuestión más delicada. Pero yo no sé si ahí hubo linchamiento. Yo no sé si los líderes tenían una deuda pendiente con ellos y lo mejor era matarlos. No sabemos, ¿verdad? No solo matarlos por ser brujos, no. Este es diferente. El caso del libro es diferente porque ya existe daños, existe agresiones, existe amenazas,
existe una constante persecución donde el sujeto se siente pues ya con un ánimo normal y alguien, los dos por ahí lo dijeron, yo también me lo bueno. Pues bueno, es un tema ya porque ya existen agresiones, ya existen, dicen amenazas, persecuciones y agresiones constantes, y más el contexto del conocimiento del lugar de la cosmovisión, pues efectivamente se puede dar esa agresión ilegítima o una acción que provocó miedo y a raíz de ese miedo mata o se defiende. Es tema interesante y vuelvo a decir, son cosas que están de moda. Mire 2015, mire 2020. Yo no sé si aquí van a surgir otras cosas iguales, pero hay que conocer más el contexto. Vuelvo a decir, el caso 2015, el caso 2020, yo no me atrevo a decir nada cómo resolvería porque ahí desconozco más allá. El caso del libro, yo sí me tiraría más por una absolución, por una legítima defensa, tomando en cuenta que para esa cosmovisión sí existe una agresión de parte del brujo con todo ese contexto que se dice. Hubo una necesidad de defensa y el tema de falta de provocación, que no descarto, si no lo absolvería por una causa de justificación, lo podría absolver por una causa de inculpabilidad por el miedo invencible que también ustedes muy atinadamente lo mencionaron. Licenciado. Sí, don Andrés. Pero yo así igual, poniéndolo, si yo fuera el defensor de aquel, dirían, hubiera puesto lo que usted propuso, lo de la defensa personal, o si no, hubiera también puesto el error en los elementos objetivos de la causa de justificación, que es la creencia errónea de ser objeto de una agresión, o si no me hubieran aceptado esa, por último hubiera puesto el miedo invencible, que al final aquí también lo tiene escrito, que lo importante a tener en cuenta es que el sujeto activo actúa libremente y con plena conciencia de lo que está haciendo, empero causa un daño derivado de un miedo insuperable de sufrir otro daño igual o superior del que se está realizando. Claro, por eso caemos a lo mismo, pero una causa de justificación o una causa de inculpabilidad. Don Pablo. Don Pablo. Sí, licenciado, mire, bueno, esto más a título personal, ¿verdad? Ya hablando del tema de las cuestiones de la brujería y todo esto, de cómo lo vemos nosotros de forma diferente a ellos. Yo muy en lo personal, pues no creo. Es más, a mí en 2 ocasiones me han amenazado con brujería. Yo creo que yo incluso he llegado a ser un poco más, no sé si descarado, no sabría ni cómo explicarlo, pero sí, incluso los he retado a que me pase algo, pero nunca me ha pasado nada, yo no sé. Yo creo que es más por mi cuestión de no creer, pero sí, como dice usted, yo creo que aquí entra un punto muy importante y es que al momento de que uno se hace un juez, una persona que debe impartir justicia y que debe juzgar temas máxime en otros lugares donde no es su lugar natal, yo creo que lo correcto sería, antes de aceptar un caso como este, sería sentarse uno y investigar el contexto de la situación, el contexto histórico y cultural del lugar en donde uno se encuentra para poder tener un panorama más amplio sobre lo que uno va a tener que juzgar, ¿verdad? Como le decía al principio y cuando di mi primera opinión, sí es un tema bastante curioso, ya que depende mucho de la persona, como dice usted. Yo no voy a pensar lo mismo que piensa usted y media vez podamos nosotros justificar bien nuestro accionar, va a estar correcto bajo la ley, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante el tema de primero indagar un poco en dónde está uno parado, por decirlo así, para poder emitir un juicio correcto. Perfecto. Y, licenciado, una última cosita antes de terminar mi participación. Una pregunta rápida. ¿Sí recuerda que le había preguntado yo antes sobre un examen extemporáneo que había solicitado una compañera? No sé si usted logró averiguar algo. Mire, no logré comunicar, pero cuando termine la clase se quedan con usted. Voy a llamar directamente a la coordinación, aquí con ustedes. ¿Oyeron? Bueno, está bien. Licenciado, muchas gracias. Muy bien, jovenazos, la verdad es que eso es lo más lindo, escucharlos, saber que esas
este léxico jurídico en el ámbito estrictamente penal ya son otros. Y vuelvo a insistir, las posturas se tienen que respetar. Ustedes van a conocer estos casos y más casos y se van a dar cuenta que ponen 5 o 10 jueces y los 10 jueces le dan resultados distintos. Lo que se quiere es justificar, razonar jurídicamente hablando su posición. Es lo único que se quiere. Nadie tiene una verdad absoluta. Y con esto me despido, deseándoles toda la suerte del mundo a cada uno de ustedes, esperando que ahorita pues únicamente nos vamos a ver en la vida profesional, esperando que sean ustedes grandes profesionales, que sean esos futuros jueces, futuros magistrados que uno tiene que respetar siempre, o pueden ser grandes abogados litigantes, que de todo hay. Y este es el primer paso de su vida profesional, esperando que sea fructífero en todo su andar. Así que nos despedimos, nos miraríamos prácticamente solo por parte de la plataforma para el examen correspondiente, y de ahí hasta la vida profesional nos tenemos que encontrar, que así es. Este es un mundo de, como ustedes ya estudiaron en la teoría y categoría en las leyes de la dialéctica, la negación de la negación. Lo nuevo va negando lo viejo. Nosotros estamos para afuera y ustedes están para adentro, con un gran futuro. Así que les deseo éxitos en su vida personal, también obviamente en su vida profesional, y nos miraremos prácticamente en el futuro profesional de ustedes. Se cuidan un montón, compañeritos. La pasen muy bien. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciado.